Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 2. Inflexión. Dentro del carruaje la atmósfera era tensa. Estaban de camino a la finca en el mismo carruaje debido a que la mujer de antes, hermana de Tardeo, aunque ésta parecía insistir en llamarlo Teo, había porfiado en llevarlos ya que iba justo para allá. Y al mirarlos más atentamente, Sasha pudo distinguir que ambos compartían rasgos similares: pómulos altos, narices afiladas, y cómo podría pasar por alto esos ojos rojos. Sin embargo, Sercha debió haber notado su incomodidad, ya que pronto rompió el silencio. He oído que la maldición de nuestra familia no te afecta. Pereshati jugueteó con sus dedos mientras respondía afirmativamente. Entonces, ¿por qué te casaste con mi hermano? La mente de Pereshati se llenó de miles de palabras que podría decirle. Entre ellas, la verdad, que su familia quería matarla. Pero, ¿no habían acordado con Tardeo decir que fue por amor? Fue por amor, ya te lo había dicho. Intervino Tardeo entonces, pero su hermana solo soltó un bufido escéptico. Solo un idiota se creería eso. Si tu intención era engañarnos, te hubieras esforzado un poco, ¿no lo crees? Todo el mundo en este imperio sabe que te apresuraste en casarte para evitar a la hija del emperador, pero tenías que ser tan obvio. Debías estar desesperado para que los rumores llegaran al emperador. La voz de Sercha iba cobrando mayor fuerza a medida que soltaba sus palabras. Solo le has traído vergüenza a nuestra familia, concluyó, y el silencio pesado volvió a caer, mientras que Tardeo a su lado miraba despreocupadamente por la ventana. ¿Por qué no decía nada? Pereshati se sentía como un pastizal pisoteado por dos elefantes furiosos. Quería decir algo, pero ¿quién hubiera creído que Tardeo, el maníaco sediento de sangre, fuera sometido por los regaños de su hermano mayor? Nunca querría estar en contra de Sercha. No obstante, mientras dejaba que su mirada vagara sobre ella, notó que Sercha llevaba ropa muy elegante, aunque no muy confortable para la época del año. Guantes, un vestido de cuello alto. Claramente la mujer no era inmune al calor. Así que tratando de abrir la ventana se inclinó hacia adelante, pero fue en ese momento que el carruaje pasó por un bache y todo el cuerpo de Pereshati fue tirado hacia atrás, su cabeza golpeando sonoramente la nariz de Tardeo. ¡Ay, lo siento mucho, te lastimé! El ceño fruncido de él y sus ojos ardientes dijeron que estaba más que molesto, pero entonces una risa estalló más allá. Era Sercha, carcajeándose por lo que había pasado. Muy bien, Teo, muy bien, tengo que admitirlo, al menos esta nueva esposa tuya es muy divertida. Oh, santo cielo, al menos gracias al cabezazo a su reciente esposo el ánimo en el carruaje se alivió un poco, aunque a expensas de la nariz del gran duque sangriento. Horas después, el carruaje se detuvo y el cochero explicó que finalmente habían llegado a la mansión Lapillion. No obstante, no habían podido entrar debido al alboroto en la entrada. Al mirar a través de la ventana, un grupo de personas se aglomeraba. Un niño cuya apariencia era parecida a la de Tardeo estaba allí discutiendo con alguien. Celfius está de vuelta, dijo Teo. ¿Se refería a su heredero, Celfius Lapillion? Sin embargo, el cuerpo entero de Pereshati empezó a temblar cuando se dio cuenta de quién era el hombre con el que el niño discutía. ¿Qué diablos hacía Skiff allí? Mirando de soslayo a su esposa, Teo se dirigió a su hermana. Será mejor que te marches, Sercha. Hay un revoltoso al que tenemos que atender. Después de eso, salió del carruaje seguido por Pereshati. Al acercarse a la entrada, los gritos de Skiff se hicieron más notorios, y la voz de Celfius resonaba con autoridad que contrastaba con su forma menuda. ¿Te das cuenta de dónde estás? Estos terrenos no son accesibles para ridículos caballeros como tú. Esto es completamente inapropiado. ¿No tienes respeto por los nobles? Sin embargo, Skiff siguió ignorándolo y gritando el nombre de Pereshati, pidiéndole desesperadamente a esta que saliera. ¡Qué idiota! Aunque era entendible su desesperación, sin ella, sus objetivos se desmoronaban. Y quizás eso fue lo que lo llevó a actuar aún más imprudente, pasando de Celfius y tratando de adentrarse a la mansión. Fue en ese momento que el niño reventó en rabia. ¿Quieres morir? Si es eso, te lo voy a conceder. La voz de Celfius goteaba reproche y arrebatándole la espada a uno de los guardias distraídos, el niño corrió hacia Skiff, pero antes de poder atacarlo, Tardeo lo detuvo de la muñeca. Celfius gritó sorprendido mientras que Pereshati se anteponía entre el niño y Skiff, quien pronto se alegró de verla. Parecía convencido de que ella estaba allí para ayudarlo. ¡Qué suposición más ridícula! ¿Qué haces aquí? ¿No fui lo suficientemente clara?
No quiero volver a verte. El rostro de Skip se contorsionó de ira por un momento y pronto sus verdaderos colores afloraron. Pero no pudo ni siquiera terminar media frase cuando Tardeo tomó unos cuantos pasos hacia adelante y lo fulminó con la mirada. ¿Por qué sigo escuchando a este imbécil en mi propiedad? Llévenselo. Ordenó, al mismo tiempo que Skip era arrastrado hacia afuera y gritaba que la estaría esperando en el lugar de siempre. Pero fue una petición absurda, y lo único que quedó de ese encuentro fue la ira brotando de cada poro de su cuerpo mientras le daba la espalda. O así fue, hasta que Tardeo a su lado preguntó. Era él, el hombre que amabas y que quiere matarte. Pereshati, que no había esperado esa pregunta, solo pudo asentir. Él entonces también asintió. Después de eso, ninguno dijo más y se adentraron en la mansión donde Tardeo y Celsius tuvieron una audiencia privada excusándose que tenían asuntos que resolver entre ellos. Pero, ¿qué les estaría tomando tanto tiempo? Ya era la hora de la cena y ninguno de los Lapillion habían aparecido en la mesa. Para cuando finalmente las puertas volvieron a abrirse, solo fue Tardeo el que entró al comedor. Por lo visto, Celsius estaba molesto porque había sido reprendido y ahora no quería comer. Ay, eso no era bueno. ¿Qué edad tiene?, preguntó ella tratando de llenar el silencio. Y al parecer, Celsius pronto cumpliría los 9 años este año. Pero otra pregunta que no dejaba de rondar en la cabeza de ella era: ¿el niño es tu hijo, su gracia? Pereshati estaba segura de que el último matrimonio de Tardeo había sido el primero y había escuchado que nunca se había consumado. Además, el divorcio vino después de 2 meses. Era poco probable que tuvieran un hijo de 9 años entre ellos, pero Tardeo bien podría haber tenido una amante, ¿no es así? Solo estarás aquí por 1 año, pero ahora eres una Lapillion, así que supongo que deberías saberlo. Celsius es hijo de mi hermano mayor, explicó él. Y eso también explicaba el parecido del niño con él. Mientras tanto, ella pensando en tonterías. Entonces, ¿qué pasa con tu hermano? ¿Se fue a algún lugar lejano? ¿Es por eso que te haces cargo de tu sobrino, su gracia?, preguntó aún sorprendida. Tardeo entonces le explicó que su hermano estaba muerto y su cuñada había decidido abandonar a su hijo, por lo que al final él había terminado adoptando al niño nombrándolo su heredero. ¡Wow! Eso fue mucho más sorprendente. Los Lapillion estaban llenos de secretos y era algo que nunca había escuchado en su primera vida. Enviaré a Celsius de vuelta al campo, así que no hay necesidad de preocuparte, volvió a decir él, pero eso solo hizo que el cavernoso comedor se sintiera más incómodo y difícil de soportar. Así que, tras solicitar su permiso para retirarse, Pereshati subió inmediatamente al 2º piso hacia su habitación. No obstante, en su camino, vio a una criada que estaba parada frente a una puerta con una bandeja de comida en un carrito. Al preguntarle a quién le pertenecía la habitación, pronto supo que se trataba de la habitación de Celsius. El niño debía seguir bastante molesto ya que la puerta se había mantenido cerrada pese a la insistencia de la sirvienta. Pero ¿quién no estaría molesto en su situación? El niño acababa de llegar a la capital y lo recibían con regaños en lugar de una cálida bienvenida. Así que, tomando la bandeja, Pereshati le hizo señas a la joven para que volviera, y aunque ésta dudó por un momento, pronto se alejó mientras ella se giraba y golpeaba la puerta, la cual pronto abrió al no recibir respuestas a cambio. Sí, fue una apuesta total adentrarse sin ser invitada, pero ella había decidido jugársela. Hola, traje tu cena. Aún estás en crecimiento, así que sería bueno que comieras un poco, dijo ella a un estupefacto Celsius que la miró debajo de las sábanas. Colocando la bandeja entonces frente a él, Pereshati se sentó cautelosamente a su lado mientras se presentaba. Hace un rato no creo que nos hayamos presentado adecuadamente. Mi nombre es Pereshati, dijo ella, pero el niño siguió manteniéndose en silencio, y al mirarlo de soslayo, notó el rastro de lágrimas que rodeaba sus ojos rojos. Fue simplemente un gesto inconsciente, un gesto natural que hizo que ella llevara una mano a su cara para limpiar los rastros de su pena. Pero en cuanto el muchacho se levantó de golpe, ella supo que había cruzado la línea, y lo siguiente que notó fue que era jaloneada de su vestido hacia la puerta. «No necesito que te preocupes por mí», dijo el niño antes de cerrar la puerta en su cara. Pereshati estaba desconcertada, pero no tuvo tiempo para reflexionar en ello, ya que pronto una criada la llamó. Al girarse, vio a la sirvienta de antes junto a otra mucho mayor. Estaban allí para prepararla para su baño, o mejor dicho, era momento de que se alistara para su noche de bodas. El gran duque Lapillion no está interesado en las mujeres, él no consuma matrimonios.
se repetía Pereshati torpemente mirando alrededor de la habitación vacía. Las criadas habían puesto tantos pétalos en el agua de baño que ahora su cuerpo entero olía a un jardín. Y la ropa, la camisola era demasiado delgada, y para cuando la idea de salir cruzó su mente, la puerta de la habitación se abrió y un extraño olor pero familiar se filtró. Terdeo llevaba ropa de dormir hecha de un material similar al de ella. Su cabello estaba mojado y su mirada... ¿Estaba enojado? Perdón, las criadas dijeron que debía esperarte aquí. Ellas dijeron algo sobre la noche de bodas. Trató de explicarse, pero Terdeo tampoco dijo nada. Creo que deberíamos aclararles que planeamos dormir en habitaciones diferentes, entonces... Buenas noches, dijo ella con la intención de deslizarse fuera rápidamente, pero entonces Terdeo se giró y cerró la puerta. ¿A dónde vas? Él estaba lo suficientemente cerca para que ella pudiera escuchar su respiración. Además, su voz estaba haciendo vibrar todo su cuerpo, por lo que ella no pudo más que concentrarse en la alfombra mullida bajo sus pies. Si se enteran que hemos consumado nuestro matrimonio, nadie dudará de nuestra relación. Y si finco extrañarte cuando nos separemos el próximo año, el emperador no intentará forzarme a otro matrimonio, explicó él quitándose la camisa. Pereshati estaba tan avergonzada, pero a las palabras de él no le faltaban razón. Así que mientras que estemos casados, compartiremos la misma habitación. No voy a tocarte, así que descuida. La respiración de Pereshati era irregular, pero aún así se obligó a preguntarle en dónde dormirían. Para su sorpresa, él respondió: eventualmente en la misma cama, al menos por esta noche. Hay muchos ojos sobre nosotros ahora. Él se veía tan relajado mientras volvía a vestir otra camisa y unos guantes gruesos. Tal vez ella solo estaba preocupada por nada. El razonamiento de Terdeo era lógico. Deberían haber esperado circunstancias como estas cuando decidieron casarse por contrato. Además, necesitaban cierto nivel de confianza para que este acuerdo funcionara. Y pocos minutos después, ambos ya estaban en la cama. Y aunque estaba exhausta, la cama era amplia y mucho más cómoda de lo que pensaba. Pereshati no podía conciliar el sueño. Fue entonces cuando él rompió el silencio a través del susurro de papeles que aún seguía leyendo. Creo que Sercha te tiene buen aprecio, comentó Terdeo. Lo cierto es que el título de Gran Duque inicialmente le pertenecía a ella. Así fue antes de que mi hermana partiera a toda su familia. Nadie ha sufrido tanto por nuestra maldición más que ella. Pudo haber sido porque hoy había sido un día demasiado largo, o tal vez fue la forma en la que su voz se derretía en sus oídos que la respiración de Pereshati se ralentizó y la tensión desapareció de sus hombros. Después de eso, Sercha siempre mantuvo distancia de las personas y me cedió el título al ver que no podía cumplir con sus obligaciones. Entonces, cuando se enteró de que tú no te veías afectada por nuestra maldición, realmente quiso conocerte. El cuerpo de Pereshati se volvió más pesado y una paz silenciosa llenó la habitación, pero los recuerdos de aquella espantosa noche llegaron como un maremoto. No podía respirar adecuadamente. ¿Estaba pasando de nuevo? ¿O era la primera vez? No quería averiguarlo. Su mente gritaba por ayuda. El deseo de vivir ardía dentro de ella. No quería morir, quería vivir. Quería que alguien la salvara. Entonces, alguien gritó su nombre mientras ella seguía luchando y hundiéndose en el mar profundo de sus pesadillas, hasta que alguien tomó su mano y la sacó de allí antes de que se ahogara completamente. Y a través de su visión borrosa, solo sus ojos rojos fue lo único en lo que pudo confiar. Terdeo fue una roca sólida contra olas a las que no podía vencer. Pero aquel estupor pronto se desvaneció cuando alguien abrió la puerta de golpe. El silencio descendió y el brazo de Terdeo envolvió su cintura de forma natural. Más allá, un hombre de cabello cano farfullaba. Su gracia, buenos días, estamos aquí para... Pero sus palabras quedaron congeladas ante la visión que se presentaba ante ellos. Un sorprendido Molton, el mayordomo de los Lapillion, los miraba con la boca abierta. Mirando de regreso a Terdeo, Pereshati pudo concluir lo que estaba pensando el anciano. Despeinados, con las ropas descompuestas, un brazo rodeando su cintura, sudor impregnando su piel. No quiso hacerlo, pero su cuerpo entero convulsionó y sin pretenderlo golpeó a Terdeo, mientras que el mayordomo se giraba rápidamente y cubría los ojos de Celsius, que había llegado al lugar por mera curiosidad. El desayuno fue insoportable. La tensión dominaba la mesa, interrumpido solo por los cacareos de Molton y los tintineos de los platos cubiertos. Fue entonces que Terdeo espantó a Molton como si este fuera una mosca y ordenó que alistara otro carruaje. Celsius debía regresar a la casa de campo. Sin embargo, la mera mención disipó la mirada sombría de Celsius, quien miró a su tío con una expresión de horror.
Pero yo... murmuró Celsius en su plato con la cabeza baja. No puedo quedarme aquí. Pero Tardeo no fue nada inflexible. Regresarás solo si realmente reflexionas sobre lo que has hecho hoy. La furia parecía nublar los rasgos del niño, pero se obligó a preguntar. Si no te gusto, ¿por qué me adoptaste y me hiciste tu heredero? Su tono revelaba que estaba conteniendo sus lágrimas, pero Tardeo se mantuvo impasible. Yo no quiero estar solo, dijo Celsius en un murmullo tan lastimero que Pereshati miró nerviosamente hacia Tardeo. ¿Por qué no había podido esperar a sacar el tema un poco después? El niño ni siquiera había podido terminar su desayuno y la noche anterior ni siquiera había cenado. Además, ¿por qué estaba tan ansioso por enviar lejos a Celsius? Sin embargo, tanto el desayuno como las discusiones terminaron allí, ya que Celsius se había retirado y Tardeo también. Pereshati fue la única que se quedó en el comedor con la incómoda sensación de que los asuntos de los Lapillion realmente no le concernían. Poco después, fue Buck Moulton quien le dio un recorrido por la mansión guiándola por cada espacio y explicando parte de su historia. Al parecer, los Moulton habían servido por generaciones a los Lapillion. Eran los únicos también que conocían los secretos mejor guardados de estos. Fue entonces que Pereshati tomó esta oportunidad para preguntar ¿por qué Tardeo actuaba así con Celsius? ¿No era normal que un niño tan pequeño pasara tiempo con su familia a la que no había visto por un largo tiempo? El anciano suspiró y comprendió sus dudas. Pero lo cierto era que Tardeo solo estaba preocupado por el pequeño. Pues resultaba que la sangre del niño era excepcionalmente tóxica, incluso entre los Lapillion. Y como era un joven, eso podía afectar su cuerpo dependiendo de su estado de salud o ánimo. En pocas palabras, cuando Celsius no estaba bien, las toxinas podían causar daño interno. Era por eso que la vida de campo era lo mejor para él, un lugar donde no tuviera que encontrarse con otras personas y pudiera respirar aire fresco. Pereshati entonces pensó que los rumores de Tardeo siendo un hombre cruel en realidad eran falsos. Quizás podía ser alguien severo, pero sus intenciones eran nobles. Él realmente se preocupaba por Celsius, pero ¿por qué no corregía el malentendido que había entre los dos? Y sí, era un asunto que solo le concernía a la familia Lapillion, pero por alguna razón no podía simplemente apartar la mirada de un niño herido. Fue allí que un fuerte estruendo se escuchó a través del pasillo y al correr hacia el alboroto, un grupo de criadas temblaba frente a la puerta de Celsius, quienes explicaron que el niño se había herido y las había echado a todas sin darles la opción de que trataran su herida siquiera. Moulton a su lado les indicó que enviaran un mensaje a Tardeo, quien debía estar de camino hacia el Palacio Real, y mientras el mayordomo ordenaba eso, Pereshati indicó con determinación que le trajeran vendas, ungüento y agua. Y pese a las objeciones de Moulton, Pereshati se mostró impasible. Ahora mismo soy la única persona capaz de atenderlo, Moulton. No puedo dejar que ese niño herido esté solo. Y así, momentos después, Pereshati se adentró a la habitación del niño tras no recibir respuestas de este, pero al hacerlo, un objeto voló por su cabeza golpeando su sien, secundado por los gritos del niño que continuaba diciendo que lo dejaran en paz. Pero al mirar alrededor, Pereshati se dio cuenta de lo molesto que debía haber estado Celsius. Por un lado entendía la perspectiva de Tardeo, pero por otro, también simpatizaba con Celsius. Por favor, vete. No tengo ganas de escuchar tus regaños, se quejaba Celsius. Pero ella no había llegado allí para regañarlo. No he venido aquí por eso, Celsius. Las sirvientas dijeron que te lastimaste la mano. ¿Puedo echar un vistazo? Fue allí que el niño se dio la vuelta dispuesto a echarla de nuevo, pero al notar la sangre correr por su frente, Celsius comenzó a temblar, al mismo tiempo que le pedía que no le dijera nada a Tardeo. Si él se entera, seguramente me echará de aquí de una patada. Y solo bastaba con ver lo asustado que estaba que Pereshati comprendió. Él todavía era un niño de 9 años. Era completamente normal que quisiera quedarse con su padre, incluso si estar separados fuera para su propio bien. No obstante, parecía que Tardeo era quien no entendía eso. Mantener la calma es un buen primer paso. Te ayuda a expresar exactamente lo que quieres. Si no dices lo que sientes, nadie lo va a saber. Tirar una rabieta como esta no va a cambiar nada, dijo ella. Pero Celsius no respondió. Afortunadamente, la herida en su mano no era profunda, así que siguió vendándola mientras continuaba hablando. Si quedarte aquí es tu mayor deseo, hácelo saber. También puedo intentar ayudarte a convencerlo. Pero entonces Celsius la interrumpió con frialdad en su voz. ¿Por qué lo harías? ¿Acaso eres mi madre? ¿O es porque sientes lástima por mí?
Será mejor que te rindas. De todos modos, su gracia solo cree que soy un estorbo, así que no hay necesidad de siquiera intentarlo. La confesión la dejó sin aliento y de solo ver su rota expresión, un fuego determinante ardió en ella. «Escúchame bien, Celsius Lapilion», gritó ella estirando los mofletes del niño. «No sé qué te llevó a esa conclusión, pero debes de saber que fue gracias a ti que pude librarme de ese tipo de ayer en la entrada de la mansión. Jamás digas que eres un estorbo o intentes lastimarte a ti mismo. Hacerlo no va a mejorar las cosas, y te prometo que en cuanto su gracia regrese, hablaré con él, ¿de acuerdo?» Estando tan cerca de él, Pereshati pudo ver la guerra de emociones desplegarse en su rostro. Su labio inferior temblaba entre dejar caer sus lágrimas y un ceño fruncido. Celsius era tan solo un niño asustado. Tu frente está sangrando, dijo entonces él llevando una de sus pequeñas manos hasta ella. ¿Acaso no sabes lo que nuestra sangre puede hacer? Volvió a preguntar él con ojos llenos de preocupación. Ay, realmente era un niño bueno. Está bien, Celsius, estoy bien porque soy inmune a los efectos de su sangre, dijo ella, pero en cuanto terminó de decir eso, un dolor punzante le arrancó las palabras de los labios. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyar una mano para evitar caerse. Celsius a su lado sonaba distante, amortiguado. La sensación era demasiado familiar, porque ya había pasado por esto 3 veces. Llevándose una mano al pecho, Pereshati trató de calmar el insoportable dolor. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? Entonces, recordó los pequeños cortes en las manos de Celsius y su herida en su frente. La maldición no solamente atacaba si ingerías la sangre, sino que también si se mezclaba. Por eso la urgencia de Molton a que usara guantes. Ella no quería que Celsius la viera perder el control, pero ahora podía verla perder el conocimiento y luego la vida. Dile a Tardeo. Ella trató de mover su boca y explicarle que él no tenía nada de qué preocuparse, que pronto ella regresaría a la vida, pero las palabras no salieron y en cambio su mundo se oscureció. Lo último que pudo oír esta vez fueron los lamentos de un niño asustado que le rogaba que no muriera. Maldición. Cuando Pereshati volvió a abrir los ojos, Tardeo, Molton y un ensombrecido Celsius estaban parados al lado de su cama. Tardeo se veía excepcionalmente enojado y pronto se giró hacia Celsius y sisió. Ahora ves lo que tus acciones pueden provocar. Celsius, que finalmente levantó su cabeza, mostró su nariz y ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. No siento su gracia. Tenía razón. No debía estar aquí. Yo volveré. Celsius se secó los ojos y la nariz con la manga e hizo el amago de retirarse. Y aunque Pereshati podía entender que Tardeo quería evitarle al niño una vida de culpa traumática, si dejaba que se fuera así, entonces llevaría una vida creyendo que nadie se preocupaba por él. Y sí, debió dejar que los Lapilion se encargaran de los asuntos de los Lapilion. No obstante, no pudo evitarlo. Así que tiró de la camisa del niño y dijo: «Dile, Celsius, dile lo que realmente quieres». Los ojos de Tardeo se estrecharon en una advertencia enojada, pero ella se negó a retroceder. Cometió un error. ¿No crees que necesita a alguien a su lado para que lo guíe? Los dos Lapilion la miraron. Imágenes idénticas a pesar de la diferencia de tamaño y edad. Celsius todavía es un niño. Si cometió un error por ignorancia, la culpa no es suya sino tuya, Tardeo, porque no lograste enseñarle adecuadamente. Si planeas mantenerlo en el campo para siempre, nunca va a poder socializar con otros en toda su vida, ni visitar la capital. Básicamente estará atrapado en una prisión. La cara de Tardeo se contorsionó de rabia, pero aun cuando se moría de miedo, Pereshati continuó: ¿Sabes qué es lo que quiere Celsius? Solo porque lo adoptaste no significa que tengas control sobre él, así que no uses la excusa de que estás tratando de protegerlo. La ira que nublaba la expresión de Tardeo se evaporó en desconcierto, y ahora la miraba como si ella lo hubiera abofeteado. Caray, había cruzado la línea, ¿verdad? Un silencio insoportable inundó la habitación. Celsius entonces se volvió hacia Tardeo, con la cabeza baja y su voz educada y correcta. Me disculpo, su gracia, y le prometo que esto nunca volverá a suceder. Yo realmente quiero quedarme aquí. La sinceridad llenaba la voz y la postura del niño. Los labios de Tardeo permanecieron firmemente cerrados mientras se giraba para mirarla a ella. Sí, la causante de todo esto. Entonces, agachándose a la altura de Pereshati, Tardeo susurró: Sabes que si Celsius se queda aquí es más peligroso para ti, ¿verdad? ¿Eh? Los venenos en la sangre de Celsius son más fuertes.
No hay garantías de que algo así no vuelva a suceder, o de que sobrevivas otra vez. Ay, bueno, él no estaba equivocado, pero se iría en un año mientras que Celsius tendría que vivir lejos y solo por el resto de su vida. Yo también seré cuidadosa, prometió ella adoptando una expresión determinada, y recuperando su compostura, Terdeo se giró hacia su sobrino para preguntarle. ¿Hay algo que necesites traer de la casa de campo? La mandíbula de Celsius cayó y una expresión de desconcierto floreció en su rostro para luego negar con la cabeza y asegurarle que no había nada que necesitara de allá. Entonces supongo que no debo decirte que debes mantener nuestro secreto de manera confidencial, ¿verdad? La cara de Celsius se iluminó de anticipación y volvió a sentir con firmeza. La inflexión de Terdeo había sido derrotada. Pereshati casi podía ver una cola meneándose con emoción detrás del niño. Celsius era como un cachorro muy lindo y dulce. Fue algo bueno intervenir en los asuntos de los Lapillion después de todo. Sin embargo, al día siguiente, las cosas no fueron tan bien como esperaba, cuando de pronto su madrastra y reina llegaron a la mansión Lapillion sin ser invitadas.